Es mi oración que el Señor pueda hablarnos hoy, verdaderamente así como cantamos, para que podamos verle a Él, ver su amor, ver quién Él es, ver su autoridad, y nuestra fe pueda crecer verdaderamente, nuestra confianza en Él pueda aumentar y estar firme. Esa es la intención del sermón de hoy. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar. Oh, Señor y Padre, nos humillamos delante de ti en esta mañana, rogándote que nos hables, que te reveles hoy a nuestra mente y a nuestros corazones. Oh Señor, que puedas renovarnos para que podamos comprender quién tú eres, quién somos nosotros, qué debemos hacer, cuáles son tus propósitos. Que podamos ver todo el resplandor de tu gloria a través de tu palabra, por la poderosa intervención de tu Santo Espíritu. Visítanos en esta mañana, Señor. Haz que este tiempo sea un tiempo santo delante de ti. Que nuestros pensamientos puedan ir cautivos por tu Espíritu a la obediencia de Jesucristo. Y así poder escuchar tu voz en esta mañana. Obra, Señor, en nosotros hoy. No tengas en cuenta la debilidad de tu mensajero. No tengas en cuenta, Señor, nuestros muchos pecados, sino hazlo por amor de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, a nuestro texto de hoy. Vamos a exponer el libro del profeta Habacuc desde el verso 12 del capítulo 1, verso 12 del capítulo 1, hasta el verso 1 del capítulo 2. Habacuc, capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Cuenta una historia de un barco que naufragó cerca de una isla. Y en ese barco, en ese naufragio, hubo un solo sobreviviente. Este sobreviviente consiguió poder nadar hasta la isla y llegar con vida allí. Y al llegar a esa isla comenzó a hacerse muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué había ocurrido lo que pasó? ¿Por qué le estaba sucediendo eso a él? Son preguntas que generalmente nos hacemos cuando atravesamos por dificultades o por tribulación. Sin embargo, este hombre comenzó a orar todos los días a Dios para que le rescatara de esa situación. Y construyó una pequeña choza en esa isla. Y consiguió también, en la providencia divina, traer algunos víveres del barco que había naufragado. Ahora, pasados unos días, esa choza se incendia.
y él pierde absolutamente todo lo poco que tenía. Y ahí entra en pánico, en una situación de pánico, y en una situación de turbación, de desconcierto, de confusión, y se queja a Dios, reniega de Dios. Pasado unos días, sin embargo, aparece un barco en esa isla. Y cuando el barco puede encallar por fin y él puede subir al barco, el capitán le dice: hemos venido hasta aquí porque hemos podido ver la señal de humo que tú has hecho. Así, hermanos, entonces, aunque muchas calamidades pueden pasar en nuestras vidas y no podemos entender, para Dios todo tiene un propósito. Porque Dios lo ha ordenado de tal manera que todas las circunstancias que nos ocurren a nosotros y que ocurren en la historia de su creación apuntan hacia un propósito eterno que Él mismo lo ha diseñado. Y eso es lo que este texto nos enseña en parte. Y digo en parte porque la enseñanza de este pasaje es a enfrentar de una manera bíblica la calamidad. Todos debemos de enfrentar en algún u otro momento, hermanos, situaciones que escapan a de nuestras manos, de nuestra capacidad de solucionarlos. Y debemos de poder encararlo de una manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener una perspectiva correcta, y esa perspectiva correcta es la perspectiva divina. Y esa perspectiva divina nos lleva finalmente a encarar la calamidad de manera que podamos honrar a Dios al hacerlo. Ese es el propósito del sermón de hoy. Por eso el nombre del sermón de hoy es Enfrentando la calamidad. Enfrentando esta calamidad desde una perspectiva correcta, para no entrar en un desconcierto, para no entrar en una turbación de espíritu, en una confusión, para no entrar en ataques de pánico, diríamos, en esta era moderna, en un ataque de pánico. Entonces ese es el propósito de hoy. Tenemos que recordar que Habacuc estaba viviendo en tiempos del rey Joacim, justo antes del exilio a Babilonia, justo antes de la primera incursión del ejército babilonio a Judá. Eso sabemos que ocurrió en el año 605 antes de Cristo. La primera incursión, hubieron 3 incursiones: 605, 597 y en el 586 finalmente toda la ciudad fue arrasada y el templo destruido. Bueno, la situación actual de Judá era de mucha violencia, habíamos visto en el sermón pasado. Había mucha injusticia social, los ricos abusaban de los pobres, los ricos sobornaban a los jueces, nadie respetaba la ley de Moisés, nadie respetaba el pacto que habían hecho con Dios. Y Dios le había advertido que si ellos no guardaban las palabras que Él le había dado, recuerdan Deuteronomio 28, que Él iba a traer la calamidad a la tierra y ellos mismos iban a ser exiliados por un reino del norte, de una lengua que ellos no conocían. En esos términos había hablado Moisés a su pueblo en aquel entonces, hermanos, muchísimos siglos antes de que esto ocurriera. Habacuc, al ver esta injusticia, le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que tu pueblo ande de esta manera? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué permites que mis ojos vean esta maldad? Disciplina a tu pueblo, corrígelos. Ese era el clamor de Habacuc. Habacuc se desesperaba ante el silencio de Dios a su clamor y ante la inactividad de Dios ante la injusticia. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Ahora Dios había respondido a Habacuc y le había dicho que Él sí está mirando lo que está pasando y que Él está orquestando la situación de tal manera que va a castigar el pecado de Judá. Pero lo va a hacer a través del ejército babilónico. Eso es lo que Dios le había dicho.
Y esto, en vez de traer paz al corazón de Habacuc, lo dejó aún en más perturbación. Él se quedó perplejo ante la respuesta de Dios. No podía creer lo que estaba escuchando. Y esta respuesta, o esta segunda queja de Habacuc ante la primera respuesta de Dios, es lo que vamos a exponer hoy. Y es interesante, hermanos, entrar en la experiencia del profeta y poder aprender lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta experiencia de Habacuc. Dijimos que el libro de Habacuc es poesía hebrea, es un salmo de lamentación, incluso tiene el capítulo 3 características de una melodía, arreglos musicales, se utilizaba para cantos litúrgicos en el templo, y él nos muestra sus emociones, él no oculta nada, él muestra su relación honesta, abierta y sincera con Dios ante esta calamidad. Y en el primer punto nos enseña, el primer punto que vamos a ver hoy, que es la primera parte del verso 12, nos enseña a establecer en nuestra mente verdades generales, verdades absolutas. Y esa es la manera que tenemos que enfrentar la calamidad. Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros ojos de la calamidad y poner nuestros ojos en Dios. Y traer a nuestra mente aquellas verdades absolutas. Aquellas verdades que no tenemos ninguna duda de ellas, aquellas afirmaciones, aquellas proposiciones que son totalmente verdaderas, que son totalmente abstractas en un sentido y que son totalmente absolutas. Eso es lo que hace Habacuc y es de esa manera que nosotros tenemos que encarar. Y ese es el primer punto, establecer verdades absolutas y generales en nuestra mente. El segundo punto que vamos a ver hoy es, que va de la segunda parte del verso 12 hasta el verso 17, aplicar esas verdades generales que trajimos a nuestra mente al contexto de la situación, de la situación que estamos atravesando. Aplicar esas verdades generales al problema particular por el cual estamos atravesando. Ese es el segundo punto. Aplicar esas verdades generales al problema particular. Y el tercer punto, que es el verso 1 del capítulo 2, es encomendar a Dios este problema. O todos los problemas que tengamos, hermanos, al final de cuentas, una vez que hacemos esto, debemos de encomendar a Dios. Porque a lo mejor algunas veces tenemos respuestas, algunas veces podemos discernir lo que está haciendo, algunas veces Dios nos contesta de alguna u otra manera, pero otras veces no. Otras veces Él no responde y se queda callado. ¿Recuerdan a Job? No le respondió, sino que le dijo, mira, ¿has estado tú en el principio cuando yo creé todas las cosas? Ven, charlemos, pongámonos de acuerdo, le dice Dios. Pero no responde a la queja de Job. Y así también con Habacuc hay situaciones que Dios nos responde, así también con nosotros hay situaciones que Dios no responde. Dios solamente nos llama a confiar en Él y a esperar en Él. Tenemos que tener esa actitud de fe y de confianza para con Dios. Y ese es el tercer punto, encomendar el problema particular a Dios. Entonces, hermanos, vayamos al primer punto. Debemos de establecer las verdades generales en nuestra mente. Fíjense lo que hace Habacuc. Dice, ¿no eres tú desde el principio? Y ahí la traducción Reina Valera quizás no es tan clara para nosotros, porque esa palabra principio en realidad quiere decir eternidad. La Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce de esa manera. ¿No eres tú desde la eternidad? ¿Qué es lo que Habacuc está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está trayendo a su mente? Fíjense, él se desprende de la situación y comienza a meditar en esas verdades que son absolutas, que no hay dudas. ¿Quién de ustedes niega aquí o tiene duda acerca de la eternidad de Dios? Nadie. Son verdades absolutas. Y es llamativo cómo Habacuc engancha a esto, hermanos, porque había terminado en el verso 11 diciendo que el Dios de los babilónicos era su poder, era un Dios de su manufactura,
era un Dios que ellos mismos habían creado para sí. Su habilidad, su fuerza, su capacidad para conquistar. Eso al final se había terminado en el Dios de los babilónicos. Aunque ellos adoraban a muchos dioses y el mayor de todos ellos era Marduk, en realidad su confianza estaba puesta en su fuerza, en el poder de su fuerza. Ese era su Dios. Sin embargo, ahora Habacuc hace un contraste y pasa de hablar del Dios de los babilónicos a meditar en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Dios que no es temporal, no es un Dios hecho con manos, no es un Dios que habita en templos de piedra, es un Dios eterno, que habita desde la eternidad. Y ese es el pensamiento que Él trae a su mente. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer cuando nos enfrentamos en una calamidad. Tenemos que empezar a pensar en Dios, en sus atributos, en quién es Él. Ese es el punto, hermanos. Muchas veces el diablo ataca nuestra mente con la tribulación. ¿Cuál es el propósito del diablo? El diablo también siempre está obrando, hermanos. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que más el diablo quiere hacer con nosotros? Meter dudas en nuestras mentes. Dudas acerca de Dios. Dudas acerca de su palabra, dudas acerca de sus promesas, dudas acerca de quién Él es. Con que Dios os ha dicho que no comáis. Ese es el inicio de todo pecado. Nosotros tenemos que llevar voluntariamente nuestra mente a la palabra y traer a Dios a nuestra mente. Es eso lo que está haciendo el profeta Habacuc. Está estableciendo esa verdad de la cual él está seguro. Él sabe que Dios es eterno. Él sabe que Dios está por fuera del tiempo y del espacio. Que el tiempo no depende de Él. Él sabe que este Dios es digno de confiar porque Él ha creado absolutamente todas las cosas. Él no solamente controla toda la historia de la humanidad, Él no solamente controla toda la historia de tu vida, Él la ha ordenado de esa manera. Él ha decretado que así ocurran las cosas. Él lo ha determinado. Entonces, hermanos, podemos confiar en este Dios que es eterno, que está fuera del tiempo y del espacio. Él ha ordenado cada detalle por la cual atravesamos para que cumpla un propósito conforme a su plan eterno. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Dios es eterno, Dios no está sujeto al tiempo, Dios no está sujeto al espacio, Dios no está sujeto a las circunstancias. Para Él nada es una sorpresa. Él lo ha ordenado de esa manera y al fin va a cumplir un propósito diseñado por Él mismo. Luego Habacuc nos dice, oh Jehová. Y este Jehová en realidad es una transliteración del tetragramaton Yahweh. Es el nombre propio de Dios. Es el nombre con el cual Dios se presenta al pueblo de Israel en Egipto. Yo soy el que soy. Ese es el término que está utilizando aquí Habacuc. Y por la traducción del español se pierde ese sentido del texto. Por aquí oh Jehová es Yahweh, el autosuficiente, el que existe en sí mismo, el ser incontingente, el ser absolutamente necesario para toda existencia. Esto es lo que trae a su mente Habacuc, hermano. Imagínense enfrentar tal calamidad, enfrentar esa crueldad que Dios le había revelado, que eran como águilas, como leopardos, como lobos que venían a devorar, a destruir, a arrasar, a humillar, a destrozar. Ahora Él trae a este Dios eterno a su mente, a este Dios totalmente autosuficiente, a este Dios que no necesita absolutamente de nada. Él todo lo que ha creado, lo ha creado por su soberana voluntad,
Porque Él ha decidido querer crear y querer amar a su creación. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de toda la creación. Él es totalmente autosuficiente. Él es Yahweh, el Dios eterno. El Dios que existe en sí mismo. El Dios que condescendió en hacer un pacto con la humanidad. Y esto es lo que Habacuc trae. Ese Dios que se presenta a los israelitas en Egipto. Moisés le dice: ¿quién le diré que me manda? Diles que yo soy Yahweh. Diles que yo soy el que soy. El ser que siempre ha existido en la bendita Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Dios que ha condescendido a hacer un pacto con Israel por la promesa que le hizo a Abraham. Y que nos ha traído también la revelación al hacer un pacto con David, de traer el Mesías, Rey, el siervo suficiente, el profeta y sacerdote que también es Rey. Estas son las cosas que Habacuc trae en su mente, hermanos, a enfrentar la calamidad. Trae a este Dios eterno, a este Dios autoexistente, autosuficiente, a este Dios que ha condescendido para hacer un pacto con la humanidad. Este Dios que le había dicho: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Fíjense en esta dinámica, porque inmediatamente después Habacuc dice: Dios mío. Él trajo a su mente el Dios eterno, el Dios suficiente, hizo un pacto con nosotros. Él es mío y yo soy de Él, dice Cantares. Él habla con un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a este Dios y este Dios me pertenece. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Esas son las verdades que tenemos que traer, hermanos. El texto es tan claro y sigue una dinámica de la lucha del corazón humano ante esta calamidad. Y Él es el Dios de pacto. Él es el Santo de Israel. Luego dice: Santo mío. Comienza a traer a su mente de que Dios aborrece la injusticia. ¿Cómo Dios se va a agradar en la destrucción de su pueblo? No, no puede ser. Porque Dios es santo y Dios aborrece toda maldad. Dios tiene cuidado de su pueblo. Él es un Dios justo. Su santidad está ligada con su justicia. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Luego hace esa reflexión más abajo Habacuc. Pero él está trayendo los atributos de Dios a su mente. Él se está abstrayendo de la circunstancia y ahora está meditando solamente en Dios, en lo que es Dios. Y nos enseña, hermanos, a enfrentar la calamidad, estableciendo estas verdades absolutas, estas verdades de las cuales no tenemos ninguna duda en nuestras mentes. Y esta es una estrategia militar y se llama ataque indirecto por aproximación. Cuando uno va a atacar a un país, vamos a hablar de una situación bélica entre naciones, uno no va directamente a la capital a bombardear. ¿Qué hace uno? Comienza por aproximación, haciendo ataques indirectos, rompiendo las defensas. Bueno, esto aplicamos también a las batallas espirituales. Yo no voy a ir a meterme directo en el problema. Yo primero voy a atraer esas verdades absolutas a mi mente y por aproximación voy a ir ganando batallas mentales. Porque la batalla está aquí en la mente, hermanos. Si tú pierdes la batalla aquí, has perdido totalmente la guerra. Si el diablo toma tu mente, vas a entrar en pánico, vas a entrar en turbación, vas a tomar pésimas decisiones, te vas a quedar paralizado, no vas a saber qué hacer, vas a traer solamente más destrucción a tu vida. Pero si tú ganas la batalla aquí en la mente, vas a tener victoria sobre cualquier circunstancia. Vas a poder hallar la paz en medio de la tormenta. Y esa paz Él nos la da, no como el mundo la da, dice su palabra. Él va a traer paz a nuestra mente, Él va a traer paz a nuestro corazón. Y para eso tenemos que establecer estas verdades absolutas en nuestra mente antes de entrar a la circunstancia, antes de entrar al problema, antes de entrar a la calamidad. Esto es lo que nos enseña su palabra el día de hoy.
santo mío. Dios es justo, Él es santo. Eso yo no tengo ninguna duda de eso. Santo, santo, santo es el Señor. El juez de toda la tierra va a fallar en una injusticia. Todos sabemos que no. Son verdades absolutas. Son verdades absolutas y eso tenemos que traer a nuestra mente. Fíjense cómo Él va en esta dinámica. Y luego de traer esos atributos dice, no moriremos. Qué fantástico. Cómo nos enseña a pensar. Cuando Él trae todas esas verdades a su mente dice, no moriremos. No moriremos. ¿Y por qué? Porque sabe de que ese Dios es un Dios fiel a su promesa. Él sabe que Israel tenía que prevalecer hasta que venga el Mesías que le había sido prometido, el hijo de David. Israel no podía desaparecer, hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo aún no había venido. Y Dios lo había prometido, que iba a venir el Mesías, el siervo sufriente, el hijo de David, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el rey sacerdote, como lo presenta Zacarías. Él tenía que venir, Israel no podía ser destruido aún. Dios es fiel a su pacto, Dios cumple sus promesas y de eso se aferra a Habacuc. No moriremos. No moriremos. A lo mejor seremos diezmados. A lo mejor vendrá el sufrimiento, pero un remanente quedará. Un remanente quedará para guardar la promesa. Aquella simiente prometida en el principio. Aquella simiente por la cual iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquella simiente que iba a sentarse eternamente en el trono de David. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios fiel. Y esto hace que Habacuc se vuelva a él y diga, Dios mío, santo mío, mi Dios, mi Redentor. Establece de nuevo ese vínculo que se había roto por la calamidad en su mente. Él de nuevo pone en lugar las cosas en sus pensamientos para que sus afectos de nuevo sean redireccionados a Dios, aún en medio de la situación que ellos estaban atravesando. Hermanos, ¿qué instrucción nos da la palabra aquí? Y qué útil es enfrentar la calamidad de esta manera. La mayoría de los problemas que atravesamos y las reacciones erradas que damos a esos problemas es porque no tenemos esta perspectiva correcta. Porque perdemos la perspectiva, perdemos quién es Dios en ese momento. Nos olvidamos de quién es Él. Nos olvidamos de todo lo que Él es y todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido a su pueblo. Nosotros también podemos hacer nuestras estas palabras de Habacuc, porque nosotros estamos también bajo un pacto, un nuevo pacto hecho en su sangre. ¿Saben que esa es nuestra garantía, hermanos? No es lo bien que te portas, no es lo lindo que eres, es la sangre de Jesucristo que ha sido derramada en el madero. Que ha cumplido todas las demandas de Dios, que ha satisfecho su ira, que ha cumplido su justicia. Esa es nuestra garantía. Y por eso podemos saber de que Dios está con nosotros, porque Él nos ha dado a su Hijo. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Dice Pablo. Nuestra garantía de perseverar es la sangre de Jesús derramada a nuestro favor. Dios no puede fallar. Él no va a perder a ninguno de los que Él ha escogido. Jesús dijo, yo no voy a perder a ninguno de lo que el Padre me ha dado, sino que lo resucitaré
en el día postrero. Nadie puede arrebatar a los hijos de Dios de la mano de su Padre, porque mi Padre es mayor que todo, dice Jesús. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra perspectiva, comenzar a sacar nuestros ojos de la circunstancia y ponerla en Dios. Primero, para enfrentar la calamidad. Nuestras respuestas cerradas, nuestras entradas en pánico, nuestras turbaciones de espíritu, nuestra confusión ante las situaciones, es porque no encaramos los problemas de esta manera. Es porque de lleno nos vamos y queremos entrar en la calamidad e intentar solucionar con nuestras fuerzas. Y esa no es la manera. Primero tenemos que meditar en Dios y traer esas verdades absolutas a nuestra mente. Pero muchas veces nosotros, hermanos, queremos la respuesta ya. ¿Verdad que sí? Cuando hay un problema, no, ahora hay que solución. Luego dice el paraguayo, ¿verdad? Solución. Esa es una respuesta del paraguayo. Queremos solución ya. En el acto ya queremos solucionar. No podemos tolerar estar en una situación sobre la cual no tenemos el control. Temblamos, hermanos, cuando perdemos el control de las circunstancias, cuando no podemos solucionar las cosas. Por eso entramos en pánico. Por eso sacamos conclusiones cerradas. Por eso tomamos decisiones necias. No podemos tolerar la anormalidad o lo inusual o cuando no tenemos el control. Fíjense, hay un ejemplo muy claro en el famoso Salmo de Asaf, el Salmo 73. Recuerda que Asaf comienza a tener inquietudes en su corazón porque comienza a ver la prosperidad de los impíos. Dice que sus pies casi se resbalan. En el verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjense, hermanos, ¿dónde él está perdiendo la batalla? En la mente. Él está viendo, él es un hombre piadoso, que adora a Dios, guarda sus mandamientos, sin embargo no sale de problemas. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nos pasa así? No salí de una. Te curaste justito después de tener problemas económicos, después de tener problemas con tu familia, con tu hermano, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. No salí de una. Y aquel impío que sale a farrear todos los días, los lunes nomás se queda a dormir, le sale todito bien. Salud, me mete dinero, plata y amor. ¿Verdad? Y comienza a brotar de esas cosas en el corazón. Comienza a salir ese Asaf que tenemos adentro. ¿Verdad? Nuestros pies quieren deslizarse por ver la prosperidad de los impíos. Y comenzaba a decir, pues yo de balde sigo a Dios. De balde intento guardar sus mandamientos y todo me sale peor. Son luchas verdaderas, hermanos. Tenemos que quitarnos esa careta, ese falso cristianismo de pretender de que, yo nunca lucho con esas cosas en mi corazón. Yo las 24 horas del día le amo con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi ser a Dios. Y no lucho, porque es mentira. La Biblia nos enseña que tenemos que ser honestos en cuanto a nuestros sentimientos, que esa es la manera correcta de encarar. Ahora, el ser honesto no significa que yo tengo que ya publicar a los cuatro vientos lo que tengo, porque Habacuc no está haciendo eso. ¿A quién está acudiendo Habacuc? A Dios. Ese es el primer lugar donde tenemos que ir, no el último. Como cristianos muchas veces nos olvidamos, y lo primero que hacemos cuando tenemos un problema le contamos a alguien, ¿verdad? O queremos pedir consejo y dejamos a Dios último. Es al revés, tiene que ser. El primer lugar donde tenemos que acudir es a Dios. Al primero que tenemos que contarle la lucha de nuestro corazón es a Dios. Con el primero que tenemos que ser honestos y transparentes y sinceros es con Él. ¿O acaso piensas que puedes ocultarle esos sentimientos que brotan en tu corazón? Él sabe todas las cosas, aún antes que salgan de tu boca. Él las sabe todas, dice el Salmo.
Eso era lo que pasaba a Asaf. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice él. Pero luego comienza a recapacitar. Y eso mismo también está haciendo Habacuc en esta sección, en este pasaje. Dice Asaf, si dijera yo hablaré como ellos. O sea, acá está diciendo, si yo me comienzo nomás a comportar como ellos, a actuar como ellos, a hablar como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Solamente traería engaño. Me estaré engañando a mí mismo. Cuando empecé a saber esto fue duro trabajo para mí. Era duro para él pensar en esas cosas. Pero luego el Salmo 73 dice que Asaf va y entra en la presencia de Dios, en el tabernáculo, y ahí él comprende el destino de los malos y entra en razón. Pero no niega también esa lucha que tenía en su corazón. Y eso, así es como tenemos que lidiar, hermanos. Debemos ser honestos con Dios, sinceros, pero enfrentar de una manera correcta. Y enfrentar de manera correcta significa establecer primeramente estas verdades absolutas en nuestras mentes. Si nosotros no hacemos eso, vamos a entrar en pánico. Si nosotros vamos directamente a contemplar las circunstancias que estamos atravesando, vamos a entrar en pánico. Eso es lo que sucede. Ahora, aquí una aplicación importante, aunque es gastadísima, yo les puedo asegurar que todos ustedes conocen este consejo. A su mamá o su abuela le habrá dicho de que tienen 5 o 6 años, pero sin embargo es donde todos tropezamos. El famoso pensana primero antes de actuar. ¿Verdad? ¿Quién no escuchó esa frase? Hasta el mundo conoce ese consejo. Piensa, luego actúa. ¿Verdad? A veces no hacemos esa pausa. A pensar, a analizar, a reflexionar la situación que estamos enfrentando, por la que estamos pasando. Sino que queremos actuar y resolver nomás ya ahí en el acto sobre el pucho. Queremos cerrar todas las puertas ya y solucionar todos los problemas. Y no es así, mi hermano, mi hermana. Tenés que hacer una pausa. Tenés que ser tardo para hablar, tardo para irarte y pronto para oír. Eso también se aplica en pronto para mirar, para observar, para analizar, para razonar la situación por la que estás atravesando. Y no pronto para actuar. Hacé una pausa. Sentate, agarra una silla, sentate, contá hasta 10, tomá 2 vasos de agua, contemplá un rato el cielo y empezá a pensar. Dios nos dio la mente para usarla. Tenemos capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de razonamiento, de criterio. Es para que usemos. Todos de alguna manera lo hacemos. Somos seres que fuimos creados para interpretar. Y eso es lo que hacemos constantemente, aunque no te des cuenta. Cuando ves algo, lo primero, ¿y por qué ese está ahí? ¿Por qué no está allá? ¿Para qué será que ese está ahí? ¿Cuál será su propósito? Son todas preguntas que hacen nuestra forma de ser y vivir, porque Dios nos ha hecho de esa manera. Entonces empecemos a trabajar de manera intencional sobre esos puntos que nos definen, hermanos, porque definen la respuesta que damos a las circunstancias de nuestra vida. Pensemos bíblicamente. Pensemos según la voluntad de Dios. Imagínense que necesitamos cruzar un río caudaloso, y ese río caudaloso representa el problema. Si nosotros no vamos y queremos atropellar así de una, probablemente seamos arrastrados por la corriente. Sin embargo, si empezamos a analizar y a observar el río, de repente podemos quizás encontrar algunas piedras firmes que están en el río sobre la cual podemos posarnos y pararnos y estar seguros. Eso es lo que hace Habacuc. Trae esas verdades seguras. Esas verdades que no van a ser afectadas por ninguna circunstancia. Y sobre ellas comienza a pararse.
Y el río está ahí embabrecido, hermano. A full el Paraná ahí con toda su fuerza. Pero esa roca no se mueve. Y esas rocas son esas verdades eternas y absolutas de los atributos de Dios. Eso es lo que Él hace. Es el ejercicio mental. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La pausa, no actuar, pensar y luego empezar a establecer esas verdades en nuestra mente. Y podemos pensar en muchas más verdades, no solamente las que están aquí. Podemos traer a nuestra mente que Dios es soberano, que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas, que Él no solamente controla todas las cosas, así como dijimos, sino que Él las ha decretado, determinado y ordenado de tal manera que sucedan así para cumplir un propósito, su propósito eterno. La historia, hermanos, de la humanidad, la historia de nuestra vida misma, no se trata de nosotros. No, ¿de quién se trata esta historia? Dios, en la persona de su Hijo, Jesucristo. No, mi hermano, mi hermana, no te creas lo que te dice mamá o el abuelo o la abuela que sos el centro del universo, porque no lo sos. El centro del universo es el Señor Jesucristo y todo gira a través de Él. Esas son verdades también que podemos traer a nuestra mente. Porque muchas veces pensamos que todo gira alrededor nuestro. De que somos el centro del universo. Tenemos que traer verdades de Dios como las que están en Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todos aquellos que fueron llamados por Él para un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el bien supremo para nosotros en este lado de la gloria? Que tenga salud, que tenga dinero, que tenga paz familiar, paz laboral, paz secular. No. El mayor bien, el supremo bien, es parecerte más al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso trae a tu corazón y a tu alma una sensación de su presencia. Y la mayor bendición para el ser humano es la presencia de Dios. Ese es el paraíso, estar en la presencia de Dios. Y cuando somos transformados más a la imagen de Dios, experimentamos esa bendición de tener el rostro de Dios sobre nosotros. La bendición sacerdotal de Aarón. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que de ti tenga misericordia y que su gracia te acompañe. Y cuando nos parecemos más a Jesús, cuando estamos más en esa comunión íntima con Él, experimentamos esa sensación de cercanía. Muchas veces en medio de la aflicción, hermanos, experimentamos más cercanía a Dios que en ningún otro momento. Muchas veces Dios usa esas aflicciones para atraernos más a Él, para tenernos cerca a Él. Muchas veces simplemente ese es el propósito. Dios quiere bendecirte aún más al traer esa experiencia de cercanía a tu vida, de su cercanía. Dios es bueno, Dios es lleno de gracia, Dios es misericordioso, es lleno de verdad. Y todo al final es para su gloria y el bien de su pueblo, de su pueblo. Son verdades que podemos traer a nuestra mente. El Señor reina. El Señor reina. Cuando sucede esto, cuando hacemos esto, entonces, hermanos, el resultado es evidente. El reconfortar nuestras almas con estas verdades, simplemente al hacer ese ejercicio, muchas veces el pánico va a desaparecer. Muchas veces la perturbación se desvanece en medio de la gloria de Dios. Al ver lo que Él es y al poder experimentar esa presencia de Dios en tu vida, esa grandeza, esa eternidad, ese Dios autoexistente que no necesita de nada, ese Dios fiel que ama a su pueblo por su soberana voluntad y que ha establecido un pacto en la sangre de su Hijo con nosotros.
eso simplemente ya hace desvanecer todos los problemas. Ya nosotros somos una roca firme y por más que golpee y golpee la tormenta, nada nos puede mover de esa comunión con Dios en ese momento. Entonces, a veces simplemente hacer ese ejercicio, problema solucionado. Ni siquiera hay que pasar al siguiente paso. Pero no siempre es así. A veces tenemos que pasar al siguiente paso. El siguiente paso es aplicar estas verdades absolutas al contexto de nuestro problema particular. Y esto es lo que Habacuc está haciendo. Fíjense, hermanos, que dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste. Comienza a entender él ciertas cosas. Ahora comenzó a entender. Ah, no, pero Dios es así, así, asado. Él puso a Babilonia para juicio. Él no nos va a destruir. Él no va a castigar simplemente por el pecado. Él va a hacer lo que yo le estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo que Él intervenga en la injusticia de Judá. No vamos a morir, porque Dios es esto, esto y esto. Simplemente puso a Babilonia para juicio. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Él comienza ahora a aplicar esas verdades al contexto del problema particular que estaba atravesando. Y ahí, eureka. Comienzan a entender algunas cosas. Comienzan a entender que Babilonia está solamente como la vara del furor de Dios. ¿Verdad? Como la vara que va a traer disciplina al pueblo de Dios, y Dios a quien ama, disciplina. No va a permitir que su pueblo ande en pecado de esa manera, como estaba andando. Oh roca, dice Habacuc. Este es un término de nuevo que lo lleva a un atributo de Dios. Fíjese, mientras él va aplicando, se le va revelando aún más Dios. Más atributos vienen a su corazón y a su mente. Aquí viene a su mente de que Dios es soberano y que Dios usa a las naciones como se le place. Y él llama a Nabucodonosor su siervo, y él ha abierto las puertas y nadie puede cerrar ante el avance de Nabucodonosor. Él lo ha levantado como su siervo. Y él ha establecido que Nabucodonosor conquiste naciones. Y él va a usar a Nabucodonosor para castigar a Asiria y también a Judá. Eso es lo que está haciendo. Él es soberano. Todas estas cosas de manera implícita se le revelan a Habacuc. Él dice: oh roca mía, oh ser inmutable, Dios eterno, santo, autoexistente, inmutable, que no cambia, Dios justo y soberano, Dios todopoderoso, que puede hacer con los habitantes de la tierra como a Él se le place. Si Él quiere usar a Babilonia como vara de su furor, ¿quién somos nosotros para decirle que no? ¿Acaso Judá podía justificarse? ¿Podría decir: no, yo no merezco ser disciplinado por Dios? ¿Qué importa quién es el instrumento? ¿Qué importa el currículum del verdugo si eres culpable? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo las cosas se ordenan? ¿Qué importa cómo era Babilonia? Judá era culpable y Dios no iba a dejar pasar. Él iba a disciplinar a su pueblo. Y no importa el currículum del verdugo. Porque al final ellos simplemente están cumpliendo la voluntad de Dios. El propósito de Dios. Tú lo fundaste para castigar. Y Habacuc sigue reflexionando, sigue aplicando todas estas verdades que él trajo a su mente al contexto del problema particular. Y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Estas son verdades, hermanos, que están brotando de su corazón a traer esos atributos a su mente, esa verdad absoluta. Y son afirmaciones también que nadie puede negar. Todos sabemos de que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y que no puede ver el agravio. El pecado y la maldad, hermanos, son enemigos acérrimos de Dios. Dios no tolera el pecado, ni siquiera el pecado de su pueblo. Él va a corregir, Él va a intervenir. Ahora, Él es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Él, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad.
Y si eres sabio y vives en una actitud de arrepentimiento y de confesión constante, te vas a ahorrar muchas varas del furor de Dios. Porque Él es misericordioso. Pero si persistes en el pecado, si persistes en la maldad, entonces puedes ser disciplinado con Dios. Y ante tus ojos puede ser una calamidad terrible. Porque Dios es fuego consumidor. Y horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Aun cuando disciplina. Aun cuando disciplina. Dios se sigue revelando en la mente de Habacuc. Dios ahora es todopoderoso. Dios es soberano. Dios es inmutable. Dios aborrece el mal. Dios respondió de esta manera a algunos de los cuestionamientos de Habacuc. Él tuvo alguna respuesta. Él sabe ahora que Dios simplemente lo está usando como un instrumento de juicio y que no va a destruir en realidad a Judá, sino que simplemente los va a corregir, los va a disciplinar, los va a castigar por sus pecados. Pero hay cosas que Él sigue sin responder. Fíjense, hermanos, que hay cosas que Él aún no tiene respuesta. Dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, ella entendió que Babilonia va a ser un instrumento de la disciplina de Dios, pero aún no comprende cómo un Dios santo, que no puede ver el mal, puede usar a un verdugo con ese currículo para castigar a su pueblo. O sea, a alguien más impío que su pueblo. Este es el cuestionamiento de Habacuc. ¿Cómo alguien que es más pecador que yo me va a castigar a mí? Va a ser el instrumento por el cual Dios me castigue. Esas son cosas que él aún no tiene respuesta. Y aunque él trajo esa verdad absoluta a su mente, aún no tiene todas las respuestas. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces no tenemos totalmente clara la película. Estamos actuando bien, hicimos la pausa, no actuamos de manera impetuosa, meditamos, pensamos en Dios, trajimos los atributos a nuestra mente. Algunas cosas se nos revelan, pero otras cosas no. Y estamos ahí en la lucha, como Habacuc. ¿Por qué sigue pasando esto? Ahora, inclusive podemos abrirlo a un campo eclesiástico. O sea, ¿por qué sigue habiendo falsos maestros? ¿Por qué Dios no envía un rayo sobre Guillermo Maldonado y lo consume ahí en un acto? ¿Por qué Dios no acaba con todos los falsos maestros? ¿Por qué Dios permite la ideología de género que viene a destruir la humanidad, que es un enemigo de la iglesia? ¿Acaso Dios también no puede usar eso como un instrumento de su vara? ¿Acaso no está todo bajo su control? ¿Acaso Él no ha ordenado todas las cosas? Quizás no podamos entender, no podemos comprender cómo esos verdugos van a ser los que van a traer juicios de Dios por el currículum que tienen. Dios no nos da respuesta, hermanos. Dios simplemente nos pide a confiar en Él, que contemplemos sus atributos. Y muchas veces simplemente nos arrepentimos en polvo como Job. Por ahí decimos: de oídas te había conocido, pero ahora verdaderamente te veo y te conozco. Muchas veces esas situaciones solamente sirve para que conozca más a Dios sin tener las respuestas. Pero nuestro corazón es inquieto, hermanos. Queremos esa respuesta, ¿verdad? Anhelamos tener todas las respuestas. No podemos vivir si no tenemos la respuesta. No dormimos, nos llenamos de ansiedad. Y eso refleja un poco nuestra falta de confianza en el Señor. En realidad es eso lo que está reflejando. No estamos confiando en Dios. No estamos descansando en sus atributos. En ese eterno, autosuficiente, totalmente santo, totalmente justo, todopoderoso, soberano y fiel Dios, que se revela
en su palabra que se revela a nuestra mente. Meditemos, hermanos, en las actitudes que tenemos. Fíjense en las actitudes que tenía Habacuc. Él veía que la maldad de Babilonia era tal que parecía que toda la humanidad, no solamente Judá, eran como simples pescados. O sea, no tenía ni un rey. ¿Qué significaba un rey en aquel tiempo, hermano? Un rey significa alguien que organizaba un ejército para defender a su nación. Eso es lo que Habacuc está diciendo. No tenía nadie que los gobierne, no tenía nadie que los defienda, no tenía nadie que peleen por él. Parece el simple pescado que vienen en una red, lo sacan afuera, quitan, vacían la red y vuelven a meter otra vez. Y esa es la imagen que trae Habacuc. Así era la humanidad de las manos de Babilonia. O sea, la vida no tenía ningún valor para ellos. Eran como simples pescados. ¿Alguna vez cuando pescaste te preocupaste por la vida de ese pescado? Se va a morir porque le saco del agua. Nunca nadie piensa así. Bueno, eso era lo que estaba haciendo Babilonia. O sea, no se preocupaba para nada por la vida de las personas. La imagen de Dios ahí no era respetada bajo ningún punto. Hace que los hombres sean, dice, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, y aquí reptiles es la misma palabra que peces en realidad, que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su rey y los juntará en sus mallas, por la cual se alegrará y se regocijará. O sea, por todos los medios posibles estaba conquistando, estaban matando a las personas sin piedad alguna. Con anzuelo, con red, con malla, sea cual sea el medio, la humanidad estaba siendo arrasada por este nuevo imperio que se ha levantado. Estos babilonios hacen Dios de sus redes, de sus anzuelos. Esa es la imagen que trae Habacuc. Para ellos su Dios era su propio poder y su fuerza. ¿Y cómo Dios vos estás tolerando eso? ¿Cómo Dios vos que sos tan limpio de ojos puedes tolerar esa maldad que se hace en contra de tu pueblo y en contra de la humanidad que es portadora de tu imagen? Ese es el cuestionamiento y Dios no le responde. Él ha meditado, él ha traído a su mente ciertas verdades y no tiene las respuestas. No la tiene. Y esto muchas veces refleja nuestra realidad, así como estamos diciendo durante este sermón, hermano. No siempre vamos a tener la respuesta. No siempre. Aunque la metamos en contexto. Metamos nuestros problemas en el contexto de los atributos de Dios. Eso es lo correcto. Ahora, eso sí es lo correcto, eso debemos hacer. Es como cuando abordamos un pasaje de la Escritura. Si no lo interpretamos en su contexto, vamos a cometer errores de interpretación. Y si no metemos el problema particular dentro del contexto de los atributos divinos, también vamos a interpretar incorrectamente las circunstancias y los problemas que atravesamos. Ahora, no todos los pasajes no son revelados, ¿cierto? Hay pasajes que quedan siempre, que tienen varias interpretaciones, no todos están de acuerdo. Bueno, así también muchas circunstancias de nuestra vida no vamos a tener la respuesta, hermano. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para aprender a confiar en Dios, aun cuando no tenemos respuesta a ciertas circunstancias. A eso estamos llamados. Y ese es el tercer punto. Ese es el tercer punto. Aunque Babilonia sigue y sigue y sigue tratando a la humanidad como simples peces, vaciando su red y volviéndola a cargar, tomando una y otra nación tras nación tras nación, sin ningún tipo de resistencia, Habacuc nos dice que sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él encomienda a Dios esa situación. Él no sabe por qué Dios, siendo tan santo, permite esa maldad contra su pueblo. Permite que sean tratados con tanta crueldad como simples pescados. Esa es la ilustración. Como simples pescados. No tiene respuesta. Encomienda a Dios el problema y ahora dice que va a estar como un vigilante que se suba a una torre y está mirando el horizonte para ver
qué es lo que va a pasar. Habacuc estaba esperando la respuesta. Ahora Habacuc se subió en una fortaleza. Esa fortaleza son los atributos de Dios. Él entiende que Dios tiene el control. Él entiende de que Dios está trayendo y que lo hace para juicio. Él trajo a su mente todo lo que es Dios. Tuvo algunas respuestas, pero no todas. Y ahora se para encima de esa fortaleza. Se para a esperar en Dios. Encomienda a Dios esta situación. Y nos instruye a nosotros, hermanos, a hacer lo mismo. Encomendar a Dios. Llevar nuestro corazón afligido en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Sean conocidas vuestras aflicciones, vuestras peticiones, con acción de gracias y ruegos. Y Él guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Él es el que va a guardar en verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo conocimiento, dice su palabra. Ahora, parte de la oración es, aunque nunca te lo hayan enseñado, esperar. La oración no termina cuando dice en el nombre de Jesús, amén. No termina ahí. La oración termina cuando Dios responde y muchas veces no responde. Tu oración continúa, vos continuás en una actitud de oración. Vos continuás como Habacuc, como un vigilante que se para a mirar el horizonte esperando la respuesta de Dios. Nosotros debemos de vivir, dice la palabra, orando sin. Eso quiere decir, hermano, en una actitud de oración. Nuestra vida debe de ser una actitud de oración. La oración no termina cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Dios, sino que la espera, la respuesta es parte de la oración. Nosotros debemos de vivir en una actitud de oración, velando y esperando la respuesta de Dios. Y eso es lo que hace Habacuc. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tenemos que primeramente desconectarnos del problema. Desconectar. Venimos, ese problema así, esa pelota ahora así le entregamos a Dios en sus manos. Y ahí no nos preocupamos más. Debemos de trabajar en nuestro corazón para que la preocupación y la ansiedad salgan de nuestra mente. Y eso ahora debe ser parte también de nuestra oración. Hermanos, si le encomendamos a Dios, ¿no sería incredulidad de nosotros seguir preocupándonos? ¿No sería incredulidad de nuestra parte? ¿No sería falta de fe? Porque si ya le entregamos en sus manos, vamos a seguir preocupándonos. Ahora, seguimos velando y esperando una respuesta así, en una actitud de oración, en una actitud de reverencia, esperando esa respuesta, porque eso es parte de la oración. La oración no termina hasta que Dios responda. Debemos de incluir en el paquete, ¿verdad? Teléfono, internet y TV. En el paquete completo. La respuesta es el paquete completo. Es parte del paquete completo. Y eso es lo que debemos de entender. Encomendar a Dios. Descansar en Él. No seguir preocupándonos por algo que ya le entregamos. Velar y esperar la respuesta del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Sobre la fortaleza de sus atributos. Sobre esa roca firme, allá en las alturas, mirando en las alturas, contemplando a Dios, quitando nuestros problemas, nuestros ojos del problema. ¿Recuerdan Pedro cuando bajó del barco en la tormenta? ¿Qué pasaba cuando él tenía sus ojos puestos en Dios? En Jesucristo. Él caminó sobre el agua. Y cuando quitó sus ojos de Jesucristo y miró a la tormenta, ¿qué pasó? Se hundió en el agua y en la tormenta. Esa es la manera, hermanos, que debemos de enfrentar la calamidad. Contemplar a Dios. Aplicar nuestro problema particular en el contexto de lo que Él es. Eso va a traer muchas veces paz a nuestro corazón. Va a hacer que el pánico desaparezca. Muchas veces va a traer la respuesta ya a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero otras veces no. Otras veces estamos llamados a encomendar la causa a Dios y aprender a confiar en Él, trabajar en nuestra fe.
Así como cantamos hoy, que nuestra fe crezca, contemplando a este Dios misericordioso, a este Dios eterno, a este Dios autosuficiente, a este Dios santo, a este Dios justo, a este Dios todopoderoso, a este Dios soberano, a este Dios bueno, a este Dios lleno de gracia y de verdad. Es el ejercicio que debemos de hacer. Dice Martin Lloyd-Jones: nada expone con más claridad el carácter de nuestra fe que nuestra conducta y actitud después de haber orado. ¿Cómo vas a saber la salud de tu fe? ¿Cómo vas a saber realmente el diagnóstico de tu fe, de tu confianza en Dios? ¿Cómo terminas después de haber orado y encomendado un problema a Él? Eso te va a decir en qué estado está tu confianza en Dios. ¿Qué tanto ha crecido tu fe en Él? Son ejercicios espirituales, son situaciones que Dios pone para que nosotros también nos midamos y tengamos un diagnóstico correcto de nuestro estado espiritual. Y así, hermanos, este pasaje nos enseña a establecer estas verdades absolutas en nuestras mentes, a aplicar el problema particular, la calamidad, la circunstancia, el problema por lo que estamos pasando dentro del contexto de quién es Dios, de esas verdades seguras, de esas verdades absolutas. Y allí muchas veces encontramos las respuestas, muchas veces ya encontramos paz, el pánico se disipa, la turbación desaparece, la calamidad ya no nos atormenta, ya no nos paraliza. Simplemente hacer este ejercicio. Ahora, muchas veces no tenemos todas las respuestas. Muchas veces tarda un tiempo para que encontremos paz. Nuestra alma queda turbada. Muchas veces la respuesta de Dios puede tardar hasta años. Años podemos estar orando por una misma situación. Sara oró 20 años, Abraham oró 20 años. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Debemos entender eso, hermanos. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. A pesar de lo que estemos pasando, que le contemplemos a Él, que quitemos los ojos de las circunstancias y pongamos nuestros ojos en Él, que abordemos y enfrentemos la calamidad de una perspectiva según su voluntad, que aprendamos a encomendar los problemas a Él, que aprendamos a descansar, a desconectarnos y no preocuparnos más cuando le entregamos algo en sus manos, y que así podamos honrarle en toda situación que estemos pasando. Para terminar, hermanos, quiero leerles este versículo muy conocido, pero con la riqueza de este contexto va a adquirir mucho más sabor, por así decirlo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 8, capítulo 31, versículo 31, al 39. Quiero que escuchen nada más. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta de nuestras circunstancias, de quién tú eres,
de qué tú has dicho, de qué tú has hecho para con nosotros. Poder establecer esas verdades absolutas en nuestras mentes y aplicarlas, Señor, a nuestra realidad, a nuestra manera de enfrentar. Poner nuestras circunstancias a la luz de lo que tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros en Jesús. Y así, Señor, poder encontrar esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no puede dar, que solo proviene de ti. Enséñanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y a aprender a esperar, a entender que parte de nuestra oración y de nuestra actitud de oración es esperar la respuesta. Y eso, Señor, está en tus manos, en tu providencia, en tu tiempo. Oh Señor, líbranos de la queja en esta mañana. Líbranos, Señor, de murmurar contra ti. Que podamos sí acercarnos con honestidad y sinceridad cuando nos sentimos perturbados, cuando tenemos temor, cuando la ansiedad y la preocupación nos dominan. Que no ocultemos, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Ayúdanos a enfrentar la calamidad de una manera que te honre. Y a meditar, Señor. A meditar por sobre todas las cosas en lo que tú hiciste en Jesús. Que no pensemos, Señor, que porque somos más buenos que otros, merecemos mejores circunstancias. Tu palabra dice que no hay bueno ni aun uno, que todos nos hemos desviado. Y que el único bueno es Jesús. Él es el único que está libre de pecado. Y Él es a quien tú lo has hecho pecado en la cruz. Él ha sufrido tu ira. Él ha sido separado de tu eterna presencia por causa de nuestra maldad. Oh Señor, que meditemos como tú nos has tratado a pesar de nuestros pecados. Como tú no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que a Él lo hiciste pecado y Él llevó nuestras iniquidades en la cruz, para que nosotros podamos ser justicia tuya en Él, oh amado Jesucristo. Oh, gloria a ti, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros en Jesús. Te alabamos, Señor, en esta mañana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.